Muy buenas tardes tengan todos y todas. Nos da mucho gusto a quienes ya se conectaron y estaremos pendientes de que se sigan conectando más periodistas y comunicadores, comunicadoras en esta sexto webinar que les hemos organizado. Es una conferencia que está relacionada con nuestro módulo 6 del diplomado, el periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social, y este módulo 6 pues se ha enfocado, ya lo hemos terminado de estudiar, pero se enfocó al estudio de la ética periodística, la cultura de la legalidad y la libertad de expresión. En esta ocasión pues contamos con la participación de un colega y un reconocido experto pensador sobre temas de ética y de filosofía, el doctor Rafael de Gasperín, colega del Tecnológico de Monterrey, quien nos ha propuesto como título de su conferencia ¿Ética para quién? Perspectivas desde el periodismo. Y quiero pues agradecerle a Rafa, que yo siempre le he dicho así, Rafa, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y tener esta disposición para acompañarnos en esta ocasión. Y también agradecer a todo el equipo del diplomado, Karina Martínez, nuestra directora de la Dirección de Programas de Educación para el Desarrollo, a Deyanira Contreras, coordinadora de tutores, a Luis Porras, a Ricardo Flores, que nos apoyan en toda la logística día con día para que el diplomado siga marchando con el éxito que estamos teniendo. Y bien, quisiera dar una lectura sobre el perfil, un resumen del perfil del doctor Rafael de Gasperín. Él nació en México, en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, y estudió en la Universidad Veracruzana, donde se licenció en Pedagogía y Filosofía. Obtuvo el título Máster en Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey y se doctoró en Filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México en 1998. Actualmente él es profesor titular del Departamento de Filosofía y Ética de la Escuela de Gobierno, Ciencias Sociales y Humanidades en el campus Monterrey del Tecnológico. Es autor del libro Aproximaciones al Realismo Estructural, Piaget, Caturelli, que postula que gracias a la educación, el hombre es el único ser capaz de alcanzar la plenitud. Su propia naturaleza reclama algo más que la mera instrucción, un proceso integral en el que, partiendo del interior de cada ser y de su propia dignidad como persona, se desarrollen todas sus capacidades y evolucione su inteligencia. También es coautor con José Carlos Vázquez del libro Narraciones Éticas desde la modernidad y la posmodernidad, compendio de ensayos que busca ser una de las muchas vías a través de la cual la ética, con su carácter reflexivo, invita a los individuos al entendimiento y la apropiación de nociones fundamentales como son el sentido de la verdad, lo justo, lo digno y lo bueno. Ambas obras fueron publicadas por el Tecnológico de Monterrey y Plaza y Valdés Editores. Pues sin más, Rafa, te queremos dar la palabra para que nos acompañes en esta hora y pico. Tú decides si quieres terminar tu intervención y dejar las preguntas al final, las que nos van a estar llegando a través del chat, o si decides ir respondiendo a las preguntas que vayan llegando. Tú nos dices, tú me dices, yo voy a estar coordinando eso. Entonces, si en algún momento llega alguna pregunta, voy a levantar la mano y te pregunto, ¿nos esperamos o tú la respondes en ese momento? Y a los periodistas y comunicadores les vamos a agradecer que en sus preguntas nos digan de qué país son, de qué medio, para también que podamos ubicarlos y que el doctor Gasperín sepa quiénes son ustedes. Bueno, Rafa, sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora Lucrecia, muchas gracias. Un honor, verdaderamente un honor
estar en estos programas y estar, pues, hombro con hombro, tratando de construir estas sociedades, ¿verdad? Ya hasta el aliento se me va cuando lo tengo que decir, estas sociedades que pretenden ser buenas y justas en el siglo XXI, ¿verdad? Muchas gracias a los colegas del TEC que pues hacen posible todo esto. Gracias a Nora, a Verónica, a Brenda, a Deyanira, a Estivali, a Leslie, a Isabelia, perdón, a Ivette, a Domingo, a Elvia, a Karina, a Juan Carlos, a Carolina, a Fernanda y a Kenneth. Gracias por estar aquí. Gracias, Freddy, perdón, que está conectando, ¿verdad? Gracias por estar, pues, en estos espacios que, como dirían aquellos que no nos importa quiénes han sido en los peores momentos, que tampoco nos importa cuáles son, ¿sí? Si no ponemos las cosas sobre la mesa, jamás podremos volver a pensarnos, ¿verdad? Esta ha sido precisamente uno de los derroteros con los que la famosa ética, que yo no sé qué tan de moda se ha puesto, ¿verdad? O si yo soy el que sigue insistiendo que siga estando de moda para seguir teniendo trabajo, pero bueno, resulta que este asunto de la ética era un asunto, pues que, ¿cómo decirlo de manera sencilla? Pues que no estaba en el imaginario, ¿verdad? No estaba en el imaginario. Nuestras preocupaciones, al menos aquellos que nos formamos en los finales de los 70s y en los 80s, nuestras preocupaciones profesionales estaban en el conocimiento. Había que saber mucho, habría que tener mucha información, ¿ya? Ustedes han de recordar, algunos que anden ya pintando el cabello de blanco, han de recordar aquella frase famosa de que quien tiene la información tiene el poder, ¿verdad? Pues miren, hoy tenemos una cantidad de información y al menos a mí el poder todavía no me llega, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estamos viviendo, lo comentábamos hace un momento, una época en donde están naciendo nuevas cosas, ¿verdad? Nuevas cosas, nuevas formas, y ahí empiezo ya, nuevas maneras. Y precisamente estas son las dos palabras a las que les quisiera dedicar esta primer reflexión, esta primer vuelta, como yo le llamo en mis cursos, ¿verdad? Porque el asunto de la ética no es más que un asunto de formas y maneras. ¿Ya? Lo veremos posteriormente así de manera muy clara en un texto de Victoria Camps, una gran filósofa española, pero deteniéndonos tantito, las dos palabras mágicas de esta charla son forma y manera. A mí no me gusta la forma en que tú te manifiestas y a mí me parece injusta la manera en que tú te relacionas. Y lo podemos cambiar sin ningún problema. A mí no me gusta tu manera de hacer las cosas y esa forma que tienes es poco tolerante, poco respetuosa, poco amable. Pónganle ustedes los adjetivos que quieran al sustantivo que les venga en la mente. Entonces, dos palabras mágicas, ¿verdad? Forma y manera. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Fíjense, la palabra ética, ustedes lo saben, ¿verdad? Y yo no vengo a dar aquí el ABC de la ética, pero la palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre. Nada más que ojalá hubiera sido tan simple. Ojalá hubiera sido tan simple. Resulta que esto se nos ha enredado
a nosotros en la cultura occidental, porque no solo venimos de una cultura griega, sino también venimos de una cultura latina. Y después también venimos de una cultura judaica. Entonces, pues esto ha hecho un poco más complejo el uso y el abuso, ¿sí? La semiótica, las interpretaciones, ¿verdad? La hermenéutica de las palabras como la palabra ética. Citando a un gran eticista que se nos fue este año, ¿verdad? Un gran bioeticista que es el doctor Ruiz Pérez Tamayo. Una vez el doctor Ruiz Pérez, ya él falleció en el mes de febrero de este año, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y dejó un abismo en ese ámbito. Una vez conversando con él, nos decía que es muy importante distinguir entre etos y etos, ¿verdad? Porque etos con doble E, con la E con la que escribían los latinos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, ¿no? Este etos significa guarida. Imagínense ustedes por un momento que solo tuviéramos ese concepto para poder nosotros hoy pensar nuestras costumbres, ¿ya? A lo que conocemos como ética hoy en día y ahorita moral también. Ahorita vamos a hacer otras distinciones. Sería, mis queridos amigos y amigas, sería de una carga social, política y económica si el concepto de etos no hubiera evolucionado, entre comillas, al concepto de etos o al concepto de ma o mora o moral. Voy a empezar a hacer distinciones. Imagínense ustedes que ahorita, en lugar de estar pensando en nuestras costumbres como periodistas o en nuestras maneras como periodistas, tuviéramos que estar pensando en dónde nos escondemos para poder vivir como vivimos. Es decir, ¿cuál sería la guarida que el periodista, es decir, cuál sería el etos que el periodista tendría que tener hoy en día, la periodista, tendría que tener hoy en día para poder hacer su trabajo? Es una pregunta muy fuerte. Y es una pregunta muy fuerte porque afortunadamente, parece ser que nuestra guarida es la libertad. Le llamamos libertad de prensa, ¿verdad? Le llamamos nuestra guarida es la legalidad. Entonces, pues vamos a quedarnos, como dicen los del fútbol americano, que yo muy poco entiendo, en este 1 y 10. Es decir, si buscamos el etos con doble E de nuestra profesión, tendríamos que decir qué es la libertad y qué es la legalidad. Con eso, mis queridos amigos y amigas, tenemos como para 10 tesis doctorales, más o menos, ¿ya? Y como para 30 diplomados. Porque, ¿qué significa el etos del periodista hoy en día? ¿Y qué significa, sí, el etos entendido como libertad, desde luego, ¿verdad? O el etos del periodista hoy en día entendido como legalidad? Es algo muy fuerte. Pero
Fíjense ustedes que para fortuna mía y también de ustedes, ¿verdad? Porque a mí ya me empezó a doler el estómago. Para nuestra fortuna, pues esta no es una conferencia sobre el ethos del periodista, sino es una charla, ¿verdad? Un encuentro, ¿verdad? Sobre el ethos, no sobre el ethos, sino sobre el ethos. Entonces, a lo que le vamos a dedicar nuestra reflexión después de este golpe bajo, ¿verdad? Es a las costumbres. Porque ahora sí vamos a la siguiente vuelta. Resulta que esta palabra ethos, que era la guarida del animal, ¿verdad? Sí, evolucionó, por llamarle de alguna forma, hacia ethos, con una E nada más, con una E. Y entonces, hoy en día, cuando referimos a la ética, la referimos como aquello en donde ubicamos, encontramos las costumbres o los hábitos y posteriormente el deber, ¿ya? Las costumbres, los hábitos y el deber. Vamos a hablar un poquillo también de este tipo de cosas en esta reflexión. Y por el otro lado, porque esta cultura maravillosa que es la cultura occidental nació con unos niveles de bipolaridad extraordinarios, ¿verdad? Que si tenemos el realismo, tenemos el idealismo, que si tenemos el racionalismo, tenemos el empirismo, que si tenemos el realismo, tenemos la fenomenología, que si tenemos la libertad, tenemos la legalidad, que si tenemos, ¿verdad?, la ética, pues por el lado griego, tenemos la manera, ¿sí?, que es por el lado latino y que significa moral. Y aquí viene una de las preguntas que a mí me gustaría dejar en el corazón de cada uno, de cada una de ustedes. Y la pregunta sería muy sencilla. Cuando hacemos nuestro ejercicio profesional como periodistas, ¿sí?, ¿lo hacemos desde el orden ético o lo hacemos desde el orden moral? Porque la noticia para ustedes, y ustedes saben de noticias, ¿verdad? Ya, la noticia para ustedes hoy en día, en esta charla, es que ética y moral significan exactamente lo mismo, que es costumbres. Entonces, ¿desde dónde, que es la pregunta, ¿verdad?, de esta charla, ¿desde dónde la ética? Y obviamente el rebote fuerte, ¿y para quién la ética? Porque puede presentarse el caso en donde la ética pues no sea más que la enunciación de códigos, ¿verdad?, que posteriormente nos sirven desde el orden de la legalidad para denunciar nuestras costumbres. Y esto es terrible, mis queridos amigos y amigas, terrible. Yo creo que es de las cosas más tristes, iba a decir patéticas, pero no quiero ser tampoco melodramático, pero es una de las cosas más tristes que le han sucedido a la ética, haberla convertido en una racionalidad instrumental, enunciativa y denunciativa. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Y ahí nos movemos en estas sociedades contemporáneas, sociedades que postulan códigos, pero no códigos como acuerdos posibilitantes del encuentro dialógico, sino códigos ligados a instrumentos de denuncia hacia el interior o exterior de nuestras comunidades. Mis queridos amigos y amigas, ustedes lo saben mucho mejor que yo, ¿verdad? Eso en los mediados del siglo pasado en Europa, por no tocar las venas de América Latina, se llamaba fascismo, ¿no? Eran sociedades que crecieron en el miedo, que perdieron la libertad de una de las cosas más hermosas que son las relaciones entre los miembros de cada comunidad, ¿no? Y en donde el trabajo del periodista
periodista es importantísimo, importantísimo. Y vamos a ver un poco por qué esto, ¿verdad? ¿Por qué esto? Fíjense ustedes, tenemos dos artefactos, ¿verdad? Complejos, sobre todo en nuestro maravilloso idioma español, ¿sí? Que como diría Pablo Neruda en una de sus tantas narrativas y poemas, ¿verdad? Se llevaron todo, pero nos dejaron las palabras, ¿verdad? Y entonces, ya, en este, pues, pequeño ensayo, ¿verdad? En prosa poética, pues, en esta prosa poética tan hermosa, ¿no? Cuando describe la conquista de qué sé yo, tantos países latinoamericanos, ¿verdad? Y que se llevaron el oro, y que se llevaron no sé qué, y que cabalgaban en caballos, y que bla, 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 y dice, se llevaron todo, pero nos dejaron las palabras. En este maravilloso idioma español, ética y moral, hay que distinguirla, porque si no la distinguimos, nuestro quehacer profesional se puede convertir en un ejercicio totalitarista. Nuestro ejercicio periodístico se puede convertir en ser los dueños de la verdad. Y eso, bueno, pues estaba bien allá por, no sé, en otras épocas, ¿verdad? Pero hoy alguien que se planta a regar tinta, ¿verdad? A regar tinta desde la verdad, pues le va a costar un poco trabajo tener lectores, ¿verdad? Un poquito de trabajo. Sí va a tener, siempre hay diría Pareto ahí por ahí, siempre hay un 80-20, ¿verdad? Siempre hay un 20 por ahí que va a estar fascinado con tener un periodista que le diga la verdad, ¿verdad? Pero pues habrá un 80% por ahí que al tercer párrafo, si es que llega al tercer párrafo, va a decir, mira, a mí tu narrativa moral realmente no me interesa porque es tu punto de vista y yo lo quiero es que tú me presentes algunos datos del fenómeno y que yo pueda pensar. Y entonces ahí viene una de las cosas más hermosas de detenernos en el concepto de ética y moral, porque la ética y la moral son lo mismo, pero no son iguales. ¿Qué significa esto? Significa que la moral es aquello que vivimos como costumbre y que la ética es aquello que pensamos como costumbre. ¿Ya? Y ahí también tendríamos que cortar un poco de tela, ¿verdad? Entonces, primer gran distinción o segunda gran distinción, ¿verdad? La primera es que dejamos la guarida para los animales porque pues nosotros ya nos pusimos en un lugar en donde pues lo que tendríamos que pensar no sería dónde resguardarnos. Yo no sé qué tan real sea lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero lo que tendríamos que pensar es qué costumbres tenemos. Y entonces ahí viene de los problemas, quisiera tener otra palabra, pero no la encuentro honestamente, más fuertes del periodista. Porque el periodista, y voy a tomar una de las frases más hermosas que he escuchado en mis estudios de ética y que son precisamente del doctor Tamayo, de Ruy Tamayo, ¿verdad? El periodista, sí, él lo decía de los médicos, ¿verdad? Y me la traigo aquí al ámbito del periodismo. Aquel periodista que no es inmoral no puede ser ético. Y creo que aquí nos podemos detener el resto de la hora, ¿eh? El periodista que no es inmoral no puede ser ético. Yo les digo a mis estudiantes cuando les pongo esta frase, ¿verdad? En el pizarrón, digo, qué tristeza que sin que ustedes me lo hayan dicho, solo por la cara que les veo,
lo único que traen a su mente es o algún sitio de pornografía o alguna cosa que tenga que ver con el cuerpo. Le digo, pero eso por favor, eso ya ni gracia hace, ¿verdad? ¿O será que yo ya me estoy haciendo viejo ya? Pero eso ya ni gracia hace, ¿no? Sí. A mí me gusta la inmoralidad de las costumbres políticas. A mí lo que me gusta es la inmoralidad de las costumbres económicas. Ahora sí, no de las inmoralidades ahí de hormonas de adolescentes, ¿no? Es que esas ni inmoralidades son, eso se llama vivir, ¿sí? Ya, en tu época y se acabó, ¿no? No, vamos a hablar de cómo el periodista tiene que ser un inmoral ante la costumbre política y cómo el periodista tiene que ser un inmoral ante la costumbre económica. Porque precisamente esta forma inmoral o esta manera inmoral del periodista es lo que le sube 2 rayitas y me lo manda al ámbito de la reflexión moral a la que conocemos como ética. Porque si no, nuestro trabajo, mis queridos amigos y amigas, sea del periodista, sea del clínico en un consultorio, sea del profesor en un salón de clases, sea del mismo líder religioso en cualquiera de sus templos, ¿ya? No pasa de ser una suma de opiniones, buenos consejos y, si es educado, alguno que otro chiste, moraleja, anecdotario o qué sé yo, por ahí algún refrán o qué sé yo. Y ahí termina nuestro quehacer. Pero nos incorporamos siempre a las mismas costumbres, a los mismos hábitos, a las mismas formas morales. Y no hacemos nunca ética, nunca hacemos ética. ¿Ya? La ética no es automática, la moral sí. La moral es natural, totalmente natural. ¿Sí? El gran Aristóteles decía que cuando tú tienes un concepto o una idea, inmediatamente, vean este esquemita tan lindo, cuando tú tienes un concepto o una idea, inmediatamente viene el juicio de valor. Es natural. Puedo poner un ejemplo, yo puedo estar haciendo esto, ¿verdad? Puedo estar haciendo esto mientras estoy dando la charla, ¿no? Estar haciendo esto. Y entonces, bueno, es una costumbre que tengo de estarme quitando los lentes y poniéndome los lentes, ¿verdad? Y entonces no habrá, o sí habrá alguien por ahí, ¿verdad? Que diga, hombre, pero qué costumbres tiene este amigo, ¿verdad? De estarse quitando y poniendo los lentes. Yo creo que no es bueno que se los esté quitando, poniendo. ¿O qué estará tan mal de la vista que se quita y se pone los lentes? ¿O qué le pasa a este amigo con sus ojos? Es decir, frente a cualquier pequeña conducta humana, ¿ya? Inmediatamente, dice Aristóteles, nosotros emitimos el juicio de valor. Inmediatamente emitimos el juicio de valor. Y posteriormente hacemos la reflexión. Pero entonces, ¿qué sucede con la reflexión? La reflexión se vuelve una justificación del juicio de valor. Hagamos un ejercicio mental, ¿verdad? Aquí en filosofía nos gustan mucho estos experimentos mentales, ¿no? Sí. El sismo de ayer aquí en Ciudad de México, ¿verdad? El sismo de ayer en Ciudad de México fue un fenómeno, para quienes no están en nuestro país, ¿verdad? Fue un fenómeno muy, muy peculiar porque resulta que es la misma fecha en donde se han dado sismos anteriormente con efectos pues devastadores para la ciudad.
en términos humanos, que es lo que a mí me importa, ¿verdad? Y también se cayeron bastantes ladrillos, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pues ayer había un simulacro y terminando el simulacro, minutos después de terminar el simulacro, ¿verdad? Empieza a temblar. Y entonces, bueno, pues, pues creó mucho estrés, vamos a llamarle así, mucho desasosiego en la sociedad civil, ¿no? En la sociedad civil. Vamos a hacer un ejercicio mental, ¿sí? Yo soy un periodista, voy a empezar a hacer mi nota sobre el día de ayer y empiezo diciendo, fue impresionante cómo el consumo de bolillos, ¿sí?, aumentó en unas horas en la Ciudad de México. Para quienes no han vivido en ciudades donde tiembla, yo viví en una ciudad donde temblaba, ¿verdad? El bolillo es un pan que tenemos aquí en México y que es un pan de sal, y entonces cuando tú tienes un susto muy fuerte, dicen que comiendo bolillo, ¿sí?, comiendo pan de sal, se te recoge la bilis, ¿verdad? Y entonces no se te sube el azúcar. Pues entre tradiciones y costumbres, ahí nos la vamos llevando en América Latina, ¿verdad? Entonces yo soy un periodista mexicano y empiezo a escribir, ¿no? Pero empiezo enunciando que el incremento de bolillos en la Ciudad de México fue muy significativo debido al sismo. Ya me llevé 2 párrafos, a lo mejor metí al lector al tema, pero he perdido totalmente la objetividad, porque desde mis hábitos y desde mis costumbres morales, que son comer bolillo para el susto, me estoy llevando al lector a una narrativa que lo aleja de la objetividad, de la reflexión ética del acontecimiento. Perdón por ser tan... Alguien siempre me ha dicho que si yo dejara de hablar con dobles integrales, podría ser mejor profesor, pero bueno, yo no entiendo ni lo que es una integral, entonces le doy muchas vueltas a lo mismo, pero creo que nos vamos entendiendo en algunas cosas, ¿sí? A mí me parece que le tenemos que bajar 2 rayitas a nuestra moral periodística, ya, bajarle 2 rayitas a nuestra moral periodística y subir el argumento ético. O sea, yo no he venido al mundo a leer tus opiniones, a que tú me digas cómo vivir, a que tú marques la forma en que yo pienso. A eso no he venido al mundo. Yo he venido al mundo a que tu trabajo como periodista me lleve a mí a pensar si mis costumbres, no las tuyas, mis costumbres, ¿sí?, son factibles para construir la democracia. Si mis costumbres pueden llevarme a una vida buena y justa. Decía, hay una frase ahí, de esas frases hechas, ¿verdad? Lugares comunes les llaman los letras. A mí nunca he entendido que es un lugar común, pero así le dicen estos amigos de letras. Frases hechas, ¿verdad? ¿Sí? Que es la siguiente. Es preferible, decía Sócrates para variar, ¿ya?, que cómo nos hizo daño ese hombre, ¿eh? Yo cada día que lo leo más digo que es impresionante el daño que nos hizo ese hombre, es impresionante, pero bueno, eso sería otro tema, ¿verdad? Decía Sócrates, ¿no? Además se peleaba todos los días con su esposa, digo, por favor, eso no se hace, ¿no? No llevaba de comer a su casa, ¿no? Tenía hambrientos a sus hijos, no se bañaba el amigo apestaba horrible, ¿verdad? Tenía a la pobre Jántipa, digo pobre por decir algo, Jántipa estaba todo el tiempo nerviosa de que regresara a su casa. Bueno, pues
personaje este pelado. Sin embargo, es todo un paradigma en la cultura occidental este hombre. Y para acabarla, no, ya para ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, se le ocurre dar la vida por una idea. ¿Saben ustedes lo que se ha significado que ese hombre hace 2500 años haya dado la vida por la inmortalidad del alma? Significa que ustedes ponen la carne en el asador todos los días por lo que escriben. Yo creo que habría que replantear a Sócrates o replantearnos a nosotros, porque la moral socrática me ha metido a mí en una ética profesional que a lo mejor ya hay que cuestionarla, hacerla un poco más inmoral y decir, caramba, yo creo que la ética del periodista no tiene que ser el escudo de armas del economista o del político, o el instrumento, peor todavía, el instrumento del economista y del político para darle legitimidad a sus estructuras. No. Bueno, regreso al lugar común. Resulta que este hombre dijo que era preferible padecer una injusticia que cometerla. Ya. Vamos a hacerle un poco de capeado y vamos a hacer un refrito aquí de esta frase, ya, porque parece ser que hoy en día esa frase de es preferible, ¿sí?, sufrir una injusticia que cometerla, la podríamos llevar a la siguiente frase, que es mejor sufrir el mal que hacer el mal. Y esa sí me gusta. Y me gusta porque cuando a ti te hacen el mal, el que te lo hace, pues es un desgraciado, es alguien que no tiene gracia, ¿verdad? Cuando a ti te hacen el mal. Pero cuando tú haces el mal, el que pierde es tú. Entonces, imagínense ya a estas alturas del partido, donde todavía hay muchas cosas que seguir reflexionando, todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Primero, que tenemos que distinguir entre etos y etos. Luego que tenemos que distinguir entre etos y moral. Luego que tenemos que ser un poco inmorales, nada más un poco, ¿verdad? No mucho. Un poco inmorales, ¿verdad? Ahí ustedes miden el poco, ¿verdad? Sí, ustedes pongan la medida. Hay que ser un poco inmorales, ¿verdad? Para poder ser éticos. Y luego que en este asunto de ser un poco inmorales para ser éticos, pues tenemos que darle a nuestra moral para poder con nuestra inmoralidad cuestionar las costumbres junto con nuestros lectores. Y entonces sí llevaremos al periodismo a narrativas reflexivas, ¿ya? No solamente a narrativas que están cargadas con nuestras opiniones. Yo veo a mis colegas que leen el periódico diario, ¿verdad?, que arman sus opiniones con las opiniones de los demás. Y yo digo, bueno, pues esto es muy interesante, qué bonito leer la opinión de alguien, pues no me sirve para nada. Y la ética tiene que servir, porque la ética no es un ejercicio teórico, la ética es un orden práctico. Entonces, si las opiniones de otro son capaces de hacerme inmoral a mí para cuestionar mis costumbres, entonces sí estoy haciendo ética. Pero si las opiniones del otro, dígase, del otro, de la otra, del periodista, no son más que un lugar común en el que yo diario voy construyendo mis propias costumbres, pues entonces pues, soy una copia de la moral de ese periodista, ¿no? De ese periodista. Y entonces, pues tenemos allí una pérdida de ética, pues significativa, y tenemos una pérdida de ética porque no tenemos los espacios para la reflexión porque nosotros mismos no los provocamos, ¿ya? A lo primero que debe enseñar, ¿verdad? Lo primero que debe enseñar un profesor es en sus alumnos es a dudar de lo que él les está enseñando. Si un profesor no es capaz de llevar a sus estudiantes a dudar de lo que él está planteando, pues va a ser un loro o una cosa así, pero profesora, pues yo no le veo muchas posibilidades, ¿no?
Bueno, vamos a darle un empujoncito a esto a través de algunos apoyos visuales, ¿verdad? Sí, eran 80 diapositivas, ¿verdad? Y ya se me acabó el tiempo y todavía no empiezo ni la primera, entonces, no se crean, no son 80, ¿verdad? Son 2 o 3 nada más. Déjenme se las comparto para ir poniéndole orden un poco a esta pirotecnia de pretendidas reflexiones, ¿verdad? Vean ustedes esto, ¿verdad? Lo voy a dejar así porque si lo amplío, luego se me mueve la pantalla y me hace desorden. Mi ignorancia tecnológica es infinita. Entonces, bueno, primero, en la ética y en la moral, el orden de los factores altera el producto. ¿Ya? Rápidamente, ¿por qué el orden de los factores altera el producto? Por una cosa muy sencilla, porque si yo tengo una idea y después de la idea emito un juicio de valor, la reflexión siempre va a ser una justificación al juicio de valor que emití, y eso se llama moral. Si yo digo, qué bueno que me invitó la doctora Lozano a este diplomado, ¿ahora qué me queda? Hablar 1 hora de lo bueno que es que me haya invitado. Porque cuando alguien enuncia, luego tiene que justificar lo que enuncia. Volvemos al caso de los bolillos, ¿verdad? Es decir, incrementan la venta de bolillos en media hora en el Distrito Federal. No, pues ahora a ver si te alcanza el espacio que te dan en tu columna para poder salir de los bolillos y hablar del temblor, porque ya te metiste con la anécdota moral. Fíjense qué cosa tan interesante. A veces creemos que la moral tiene que traer la palabra bueno o malo. No, la moral solamente tiene que traer una opinión, ni siquiera buena o mala, solo una opinión, ¿ya? ¿Y en dónde está la ética entonces? La ética sería, tenemos nosotros aquí la idea, luego tenemos el juicio de valor y luego tenemos la reflexión. Pero lo que hacemos es que de la idea nos pasamos a la reflexión y terminamos con una pregunta, nunca con una afirmación. Y entonces nuestra reflexión es ética, no es moral, porque nosotros estamos haciendo una reflexión, no una justificación. ¿Ya? Entonces, el orden de los factores altera el producto. Si yo antepongo el juicio de valor a la reflexión, es moral por tener que justificar. Si yo antepongo la reflexión al juicio de valor, la reflexión tiene un peso por sí misma a nivel de análisis y el juicio de valor, pues ni siquiera tengo que enunciarlo. ¿Para qué lo enuncias? Simplemente termina tus reflexiones con preguntas y entonces me dejas pensando a mí y me dejas haciendo ética en lugar de quedarme con la carga de tus opiniones, ¿verdad? Bueno, pues esto, mis queridos amigos, es precisamente porque siendo la ética una parte de la filosofía dedicada a la reflexión sobre las cuestiones morales, sí, lo que hace es orientar la acción moral, porque la moral es el conjunto de usos y costumbres de una comunidad, de un pueblo. Entonces, ¿por qué la invitación a ser inmorales? Porque lo que queremos es pensar. Lo que queremos es que la ética oriente la moral, no que la moral oriente la ética. Ahora, si yo voy a un lugar a que alguien, a petición mía, me dé un juicio de valor, pues entonces lo que hago es escucharlo, bajar la cabeza y darle las gracias, nada más. Yo recuerdo cuando llegué hace ya casi 20 años al Campus Monterrey, fui con un amigo, ¿verdad?, que conocía de antes, ¿no? Prácticamente conocía yo a la doctora Lozano, nada más, ¿verdad? Y entonces llegué con este amigo y le dije, vine a verte porque te quiero pedir un consejo para poder vivir en el Campus Monterrey. Y me dijo, no te voy a dar uno, te voy a dar 2. Venga, mira, Rafa, aquí nadie le grita a nadie. Muchas gracias, ya entendí.
Que te quede claro, Rafa, aquí nadie le grita a nadie. Aquí la voz no se alza. ¿Ya? Muchísimas gracias. Y el segundo, más veniste por uno, te voy a dar dos, y el segundo, pues si lo quieres, agárralo, y si no, pues no te lo lleves. Y el segundo es, no te desesperes. Nada más. Entonces, mi querido Rafa, aquí nadie le grita a nadie y no te desesperes. Llevo casi 20 años, no le grito a nadie, lo aprendí rápido y no me desespero. Entonces, pues todavía. Pero yo fui a pedir. Yo tomé la costumbre de la moral de esta persona, porque yo le fui a pedir. Pero la pregunta es, cuando yo veo una nota periodística tuya, mi pregunta es, ¿yo te la pedí? No le busquen mucho, yo no te pedí nada. Tú me estás dando la nota. Tú me estás dando la nota, el tono, el matiz, la textura, la intención, el orden, la forma y la manera. Por eso la ética es tan importante en tu trabajo. Por eso es importantísima, ¿no? Sí. Es como si yo cuando doy clases digo, bueno, hoy vamos a ver a este señor que se llamaba Sócrates, ¿verdad? Pues ¿quién me va a hacer caso? Pues no me va a hacer caso más que el que diga cómo se atreve a hacer eso, ¿verdad? Sí. O podríamos ver a Kant, pero nada más les voy a dedicar 15 minutos porque a mí este señor pues realmente no me cae bien, ¿verdad? Hoy vamos a ver al gran Platón. No, pues ya cargué la clase de moral antes de decir cualquier cosa. Ya cargaste la nota de moral antes de que llegue a mis haberes, ¿verdad? A mis costumbres, ¿sí? Y bueno, por eso es que la ética debe de orientar la acción moral. Ya lo que estamos acostumbrados es que la moral ni siquiera nos deje orientar nuestra ética. Una cosa bien linda, este es un cuadrito de hace 2500 años sobre los saberes aristotélicos, una clasificación de Aristóteles. Fíjense ustedes, no voy a detener en todo el discurso acá, nada más a decirles a ustedes que la ética, la política y la economía están en el orden práctico. No le busquen mucho. No sé si alguna vez se han preguntado por qué los periódicos están llenos de economía y de política. Yo se los voy a decir, porque están vacíos de ética, no de moral, no de personas morales con ética. No se me enreden, por favor. No de algunos que hacen ética siendo inmorales en su trabajo. No se me enreden. Es que están llenos de economía y política porque en la historia de la cultura, sí, esto se lo debemos a Maquiavelo concretamente, en la historia de la cultura se rompió el trinomio práctico de la ética, la economía y la política. ¿Por qué? Porque la economía era la casa, ecos es casa. La política era la polis, ¿verdad? En donde se daba el arte de lo posible. Aquí se da el arte de lo posible. Aquí se da la casa y aquí están las costumbres. Entonces, cuando yo hacía lo posible para que en la casa las costumbres fueran de una forma u otra, pues había una tríada allí que iba armando. Pero de momento, pues en nuestra cultura occidental maravillosa, ¿verdad? Alguien dijo, a ver, no, el asunto de la ética está en otro costal. Y luego la ciencia en el siglo XX, ¿cuánta gente en la ciencia dijo que la ciencia era amoral? A mí me da tanta risa, la amoralidad no existe, existe la inmoralidad. La amoralidad no existe. Hay un texto bellísimo de una gran filósofa, que es Adela Cortina, que se llama Somos inevitablemente morales. Por eso lo más difícil, mis queridos colegas, amigos, amigas, lo más difícil no es ser ético, más difícil es ser inmoral para ser ético. Eso es lo más difícil, porque como somos inevitablemente morales, ante cualquier cosa
evento, circunstancia, fenómeno, idea, lo primero que nos surge es el juicio, el juicio. Entonces, como yo les digo a mis estudiantes con todo respeto y cariño, ¿verdad? O sea, si vas a pensar, primero cállate para que puedas pensar. Porque si piensas desde tus juicios, pues entonces me vas a seguir llenando de lo mismo. Y yo lo que quiero es que me ayudes a pensar, ¿ya? No que pienses por mí. Esta tríada ha sido bien importante en la cultura occidental porque pues constituyó una gran parte de la forma en que la cultura se fue armando, ¿verdad? Sí. Y luego cambió. Fíjense, les pongo un ejemplo rapidísimo. Este señor Aristóteles fue preceptor de Alejandro Magno, ¿sí? Dos muchachos un poco inquietos, uno mentalmente y el otro le dio por hacer un imperio, ¿verdad? Dos muchachos un poco inquietos, ¿verdad? Emprendedores de aquellos tiempos, ¿no? Pero Aristóteles, fíjense que le enseñó a Alejandro. Le dijo, mira, mijo, porque pues tendría como 12 años cuando fue su profesor, su preceptor. Dijo, mira, mijito, cuando tú llegues a una ciudad, lo primero que tienes que hacer es ver quién tiene el poder. Y con el que tiene el poder, la política, ¿verdad? Con quien hace posible las cosas en esa ciudad, ¿sí? Quien tiene el poder, pues es muy sencillo. O se rinde, se subordina a ti, lo matas. Punto. ¿Ya? Luego inventaron otras cosas más sofisticadas que los expulsaban y luego regresaban y no sé qué, y ahí tienen ustedes a Edipo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, mira, lo que tienes que hacer es o lo mandas a la sombra o lo mandas a la sombra eterna o no eterna, pero luego, inmediatamente lo que vas a hacer es que a todas las personas de ese pueblo vas a incorporar al imperio y les vas a decir, oigan, ustedes ya no son los ciudadanos del pueblito Chalalá, ahora ustedes son los ciudadanos del imperio. Y entonces les cobras los impuestos para el imperio. Esa es la economía. Entonces, al que tiene el poder, pues es que haces, pero no le busques, ¿verdad? Como en las corridas de toro. O se muere en la arena o lo indultas. No hay mucho, ¿ya? Y al otro le dices al pueblo, véngase para acá porque ahora me vas a pagar a mí. Ahí está la economía y la política. Pero si en ese pueblo, a las 3 de la mañana, la gente se levanta y le sale a aullar a la luna, te levantas a las 3 de la mañana y te pones a aullarle a la luna, porque las costumbres no se tocan. La ética de un pueblo no se toca. ¿Ustedes saben por qué seguimos con las venas abiertas en América Latina? No porque tenemos otro tipo de regímenes políticos, no porque tenemos otro tipo de economía, sino porque se metieron con nuestras costumbres. Y las costumbres no se tocan. Y los periodistas, en su ejercicio canal, lo que tocan son las costumbres. Por eso lo tienen que hacer, no desde la moral, sino desde la ética. Porque para tocar una costumbre hay que ponerla sobre la mesa. No imponer desde otra costumbre nueva porque no haces más que generar moral. Y esto lo vemos todos los días, a todas horas, con todos los políticos, con todos los economistas, ¿ya? Que pues no les da para entender esta cosa de la ética y la moral, ¿no? Y entonces pues se la pasan haciendo moral política y moral económica, ¿no? Y los otros peleando desde la otra moral económica y desde la otra moral política, ¿no? En fin. Esto llevó a dos sitios bien interesantes. Oigan, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Digo, qué bueno que lo digo ahorita, ¿no? Lo hubiera dicho dentro de media hora que ya me callé, ¿verdad? Bueno, miren, ahorita abrimos el espacio, estoy contando el tiempo. Ahorita abrimos el espacio porque creo que va a haber mucha conversación aquí. Esto nos llevó a dos sitios muy complejos en el ámbito de la ética,
Porque hubo, por un lado, les digo que esta cultura bipolar es preciosa, occidental bipolar, ¿verdad? Por un lado hubo quienes postularon la ética como virtud y por el otro lado hubo quienes postularon la ética como deber. Y entonces, por la virtud, permítanme leerles esto, por la virtud se dignificó lo humano como persona y por el deber se respetaron los derechos del hombre y se garantizaron las libertades individuales. Y entonces vean el problemón en el que están metidos como periodistas, porque ustedes pueden ser muy virtuosos y no estar cumpliendo con su deber, o ustedes pueden salvaguardar los deberes y derechos que garanticen las libertades individuales, pero están violentando sus virtudes periodísticas. Esto es bien difícil, bien difícil. Por la virtud se habló de la vocación como llamado a la trascendencia y por el deber el ser humano se enalteció como centro del universo. Las dos caras, ¿verdad? Ojalá para adentro, ojalá para afuera, ¿no? ¿Sí? Dos rieles por donde la historia de la ética en Occidente ha circulado y en algunos momentos se ha detenido, pero nunca descarrilado. La pregunta es, ¿por qué yo estoy aquí con ustedes? ¿Por deber o por virtud? Híjole, si digo que por virtud soy un arrogante y si digo que por deber, pues deber ¿con quién? Yo con mi querida amiga no tengo deber que cumplir. Tengo una gratitud, tengo un corazón que tiene que agradecer el espacio de diálogo. Eso es todo. Entonces, es que entonces, si es agradecido, es que lo es por virtuoso. Pues sí, muy virtuoso, pero tu deber es hablar una hora, cuando menos. Entonces, vean cómo nos vamos de una esquina a otra, de un bando a otro, ¿no? Qué difícil ha de ser, primero, escribir sin dar tu opinión. Segundo, ser inmoral para construir una narrativa ética. Y tercero, saber desde dónde la estás haciendo. Si la estás haciendo, la narrativa, desde el deber o desde la virtud. Porque a lo mejor tus virtudes, fíjate lo que te voy a decir y te lo digo con todo cariño y respeto, a lo mejor eres tan virtuoso o tan virtuosa que no puedes ser inmoral. Qué grueso, ¿eh? Yo conozco a personas que son tan virtuosas, pero tan virtuosas, que pues les alcanza como para tener 2 morales y hasta 3 morales, porque pues son tan virtuosas, ¿verdad? Que entonces pues tienen una moral para acá y otra moral para allá y otra moral para esto y otra moral para el otro, ¿no? O yo conozco personas que son oigan esto, son personas que son tan inmorales, ¿sí? Porque cumplen con su deber. ¿Qué cosa esto? ¡Qué barbaridad! Ya empiezo a sentir que no me alcanza hora y media, Lucrecia Lozano. ¿Ya? Bueno, vamos a seguirle. No se crea. Muchas gracias. ¿Ya? 2 rieles que ve por donde la historia de la ética en Occidente ha circulado y en algunos momentos se ha detenido, pero nunca descarrilado. No nos descarrilamos, ahí vamos. Por el contrario, ha arremetido con más fuerza y la virtud se ha enaltecido a los grandes personajes, ¿no? Prefiero caminar sobre carbones ardiendo que enfrentarme al generalísimo. Eso dijo Adolf Hitler de Francisco Franco. ¿Quieren ustedes más virtud? ¿Quieren ustedes mayor cumplimiento del deber? Caramba, pues ahora vamos a preguntarle al pueblo, ¿verdad? La virtud para quién y el deber para quién, ¿verdad? Porque desde su moral, pues, eran incólumes y virtuosos y cumplían con su deber. Pero desde la nuestra parece que no. O al menos para algunos de nosotros nos parece que no. Y no solamente estos dos, también los del otro lado, ¿eh? ¿Sí? También los del otro lado. Recuerdo una vez que estábamos tomando un curso con un filósofo de ciencia español
¿verdad? Y estaba un gran amigo, sin agraviar desde luego a los presentes, a las presentes, estaba un gran amigo que él, ahí les va el perfil rápidamente, ingeniero en sistemas computacionales, maestría en ingeniería industrial, maestría en sistemas computacionales y doctorado en inteligencia artificial. Y entonces estaba este amigo en este curso y de momento este gran profesor dijo, miren, quien no reconoce que la bomba atómica fue un experimento científico, pues la verdad no tiene ni idea de lo que sucedió en la guerra. Cuando yo escuché eso dije, qué barbaridad, qué maravilla, hombre, que vaya alguien que pone sobre la mesa esta discusión. Me volteo con mi amigo y tenía 2 lágrimas que se le estaban rodando aquí. Es decir, el científico está en un montaje moral aterrador. El directivo en términos de las empresas, ¿verdad? De las organizaciones, está en un montaje moral aterrador. El político, el economista, el líder, Entonces, pues no, nosotros no podemos quedarnos ahí. Cuando digo nosotros, ¿en quién estoy pensando? Estoy pensando en ustedes como periodistas y en mí como profesor. No podemos estar desde ahí no, ¿ya? Los libros están llenos de estos lugares comunes, estos héroes y heroínas que han sido ejemplos de virtud al dar su vida, como Sócrates, y de deber ser por el ejercicio de su cumplimiento. Pues cuando le preguntaron a Eichmann, ¿no? En el juicio famoso de Eichmann, ¿verdad? Mi alemán es peor que mi inglés, es decir, nulo, ¿ya? Y entonces cuando le preguntaron a este señor, ¿verdad? A Eichmann, dijeron, oiga, ¿y por qué usted mandó al cadalso a más de 3 millones de judíos? Y dijo, yo no mandé a nadie. Yo no mandé a nadie. Yo lo único que estaba haciendo era cumplir con mi deber. Por eso la pregunta es, ¿ética para quién? Tú, periodista, ¿ética para quién? ¿Para quién escribes? ¿Para ti? Pues qué padre. ¿Ah? Guarda tus escritos y luego se los das a tu nieto, ¿no? Y a lo mejor diga, ay, mira mi abuelita, qué bonito escribía mi abuelita. Pero para mí, no. ¿Ética para quién, verdad? ¿Ética para quién? ¿Ya? Rápidamente. Primer propuesta, no usar ético o ética como adjetivo. Porque cuando tú adjetivas, piensas por ti, para mí. Y yo no quiero que tú pienses para mí. Yo quiero que tú pienses para que me hagas pensar. ¿Ok? Pues usarlo como adjetivo empobrece el término mismo de la ética como reflexión argumentativa, ¿ya? Al mismo tiempo que empobrece el juicio que se pueden ignorar las causas del juicio, ¿verdad? Empiezas hablando de bolillos cuando hay personas que están abajo de los escombros, ¿no? Y la segunda propuesta está sobre las virtudes. Ojo, porque hay que detallar las virtudes que la persona muestra y que no muestra, ¿ya? Y dar como referencia la norma o el deber, ¿sí? Aunque yo por prudencia no lo postularía así, pues me queda claro que el deber de la persona fue haber cubierto esto de esta forma. Y entonces empezamos, como dicen mis amigos arquitectos, a ponerle texturas a las paredes, ¿no? A ponerles texturas. Las trampas, ¿no? Las trampas. Dice, formas de trampas hay muchas. Desde aquellas que son capaces de asir una delicada mariposa hasta las otras en donde los animales más feroces pierden sus extremidades al tratar de buscar por el instinto su determinada libertad. En el transcurso de la historia de la cultura también hemos desarrollado distintas trampas. Y para entender las manifestaciones de la libertad que anidan en nuestra naturaleza como humanos, sí, hemos generado formas y géneros, ¿verdad? En las formas y en los géneros se han roto los gustos y así hemos desarrollado en el devenir de la historia de nuestra cultura dolos de todo tipo.
institucionales, sociales, los dolores, ¿verdad? De todo tipo, institucionales, sociales, políticos, económicos, educativos, entre otros. Algunos de estos dolores morales que imponemos como forma son estructurales. Algunos otros dolores son funcionales. Algunos dolores son ideales, otros son reales. Algunos son resensoriales, otros son racionales. Fíjense todo lo que se juega en este asunto cuando nosotros construimos una narrativa, ¿ya? Pero la trampa que hoy nos convoca es precisamente la trampa del etos, de la costumbre, la de la casa, la del hábito, la del deber, la del acuerdo, la del contrato. Entonces, la propuesta sería muy concreta, como la ética, ¿sí? Pregúntate desde qué ética estás narrando, y la otra, ¿en qué trampas caes en tu narrativa al hacerla para el otro, para la otra? ¿Sí? Porque, pues, como diría el maestro Joan Manuel Serrat, ¿sí?, en una canción hermosa que se llama Los locos bajitos, ¿sí?, cargan con nuestros dioses, con nuestro idioma, con nuestros rencores, con nuestro porvenir. A veces nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para vivir. Pues esto habría que pensarlo como periodistas. Serrat habla sobre los niños, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué el lector tiene que cargar con nuestros dioses, con nuestro idioma, con nuestros rencores, con nuestro porvenir? ¿Acaso nuestros lectores son de goma y les bastarán nuestros cuentos para dormir? Por eso, la convocatoria del doctor Ruy Pérez Tamayo es bellísima. Un poquito de inmoralidad en la narrativa podría llevarnos a un orden ético extraordinario. Termino porque estamos para unos 20 minutos de conversación, ¿verdad? Todo esto es, ¿verdad? Sí. Vean ustedes por ahí los principios del profesionalismo, ¿sí?, desde esta obligatoriedad moral, ¿no? Sí. Y se los pongo en la siguiente, que está más descriptiva. Hay que hacer el bien por ti. Por ti como periodista, busca hacer el bien. Por ti, no por mí, por ti, ¿verdad? ¿Ya? Defiende tu autonomía, tanto profesional, ¿verdad? Tu espacio, tus límites. Defiéndelos, por favor. Bueno, no sé, por favor, pero defiéndelos, ¿no? Ya parezco yo viejito del pueblo dando consejos, ¿no? Pues defiéndelos, ¿no? El diálogo como fuerza del argumento. La no maleficencia como esa posibilidad de articular, ¿verdad? De decir, con esta narrativa, si me leyera un joven, ¿qué pasaría? El otro día me caminando, no voy a decir en dónde, ¿verdad? Por ética, ya ustedes supongan, ¿no? Iba caminando en una organización, ¿verdad? Y veo un letrero que decía, ante la duda, actúa. Y era una campaña de mercadotecnia. Iba yo con otro colega filósofo y le dije, ya viste que, pero esto ni a Descartes en el peor de sus noches se le ocurrió. Ustedes saben lo que significa una campaña publicitaria montada sobre la frase ante la duda actúa, con los efectos que tienen hoy en día la pospandemia en la salud mental. Es aterrador, mis amigos y amigas. Esto es aterrador. Aterrador. Pero bueno, pues el mercadólogo pues traía su moral y desde su moral postulaba que no tuvieras miedo a nada. Pues no lo sé, ¿verdad?
No lo sé. Entonces la no maleficencia no es así de que, el mal, ahí viene el mal. No, la no maleficencia está dentro de los algoritmos con los que construimos las narrativas, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí habita, ¿no? Y bueno, una de las cosas que a ustedes les quita el sueño mañana, tarde y noche, y que es el entender desde la función social que la justicia, ¿sí?, debe tener sentido y dimensión para restaurar la relación entre todos hoy en día, en una sociedad o en sociedades plurales, ¿verdad? En sociedades plurales. Dice Victoria Camps, vivimos, solo voy a leer el último porque para mí es más importante que conversemos, vivimos en un mundo plural sin ideologías sólidas y potentes. Estoy leyendo lo último parrafito. En sociedades abiertas y secularizadas, instaladas en el liberalismo económico y político. Ahí están instaladas, ¿no? ¿Ya? Y entonces, pues, ¿qué nos queda? Las actitudes, ¿qué nos queda? Las formas y los procedimientos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos cautivan? Las maneras de hacer las cosas, ¿ya? Tercer parrafito, cuarto parrafito, porque perdonamos la transgresión de las normas, pero no la incompetencia o la falta de sensibilidad. ¿Sí? Pues la ética es sin duda derecho y voluntad de justicia, pero también es arte, aprendido día a día para defender desde la inmoralidad los tópicos de nuestra cultura. Mis queridos amigos, pues dejo de compartir. Tienen ustedes 30 segundos para hacer cualquier pregunta. No se crean, no tienen 30 segundos, tienen más para hacer preguntas, ¿verdad? Y aquí estoy a sus órdenes y a nuestra Muy bien, cultura. Rafa, muchas gracias por esta conversación que nos has ofrecido y todos los retos intelectuales y de reflexión que ha representado el contenido de tu charla. Gracias. Pues quiero pedir a los periodistas, las periodistas que están conectados en esta charla tuya, tenemos 32 personas, incluido el equipo del TEC, que tienen la palabra y quieren escribir alguna pregunta o quieren levantar la mano para participar directamente y plantearte algún comentario o alguna duda. Adelante, por favor. Así que vamos a darles ese espacio para que puedan aprovechar los minutos que nos quedan para interactuar con el doctor Rafael de Gasperín. Noracelia Domínguez nos escribió un mensaje, pero no ha formulado una pregunta. A ver. Fíjate que, a ver si doy una pauta con esto. En la última actividad que entregaron los periodistas en el módulo sobre ética, al menos en mi grupo me escribieron que había sido un ejercicio muy complejo porque era pues la ética desde su profesión como periodistas y tuvieron que discutir en equipo. Y fue una discusión rica la que tuvieron, pero algunos aspectos que yo he visto tienen que ver no solamente con el ethos de ellos, sino también el entorno en el que tienen que trabajar como periodistas, porque se enfrentan a directrices o la redacción puede decir, este tema lo tienes que enfocar de esta manera, así como me lo estás presentando, no. Y bueno, quería compartirte esta experiencia que trasladaron ellos en sus tareas. Tenemos aquí ya un comentario, Rafa, de Noracelia, del Morelos, del periódico La Unión de Morelos. Sí. Dice, después de la plática con Rafael Gasperín, me deja pensando si en realidad hay ética periodística, pero me gustaría un ejemplo de cómo informar sobre temas sociales, que es mi fuente, ¿sí? Y también tenemos
de Antonio Hernández, la mano levantada. Entonces, si quieres, te doy la palabra para responderle a Nora Celia y pasamos luego con Antonio Hernández. Okay. Sí, Nora, adelante. Te leí la pregunta, es una pregunta por escrito. Ella lo que plantea es si en realidad existe la ética periodística y que le gustaría un ejemplo de tu parte de cómo informar sobre temas sociales. Es escrita la pregunta en el chat. Ya, sí. Muchas gracias, Nora. Primero, yo no soy periodista, ¿ya? Segundo, los periodistas se llevaron lo más hermoso que ha tenido la filosofía en toda su historia de los griegos a la época actual. Y te voy a decir cuál es la pregunta, la mayéutica, ¿ya? Entonces, cuando tú me dices, ¿sabes qué, Rafa? Que ¿cómo hago, verdad, para informar sobre cuestiones sociales que son mi fuente? Sí. No soy periodista. Nunca he ejercido esa complejísima profesión que tú ejerces. ¿Qué haría yo si tuviera que ejercer 5 minutos la profesión? Yo voltearía el calcetín. Y me vas a decir, no, Rafa, no me dijiste nada. Es decir, si tienes la mayéutica, ¿sí? Haz uso de la pregunta para aventármela a mí. No, sí, aviéntame la pregunta a mí. No te la quedes. No te quedes con el método. Déjame el método a mí. El método de la mayéutica, el método de la pregunta. Déjamelo a mí, ¿sí? Sí. Hemos observado que recientemente, yo debo decirte que a mí me gusta mucho, en filosofía me gusta la fenomenología, ¿ya? Es decir, me gusta distinguir entre lo que es real y lo que es un mundo de representaciones. Y para mí lo real, pues es un triángulo, ¿verdad? Y el mundo de representaciones, pues es el que tengo en la cabeza y que no me alcanza ni para entenderme a mí mismo. Entonces, ojo ahí, cuando tengas algo que sea tan fuerte como un triángulo, ¿sí? Para decir que es real, entonces enúncialo y a partir de eso pregúntame, ¿verdad? Sí. Fue muerto, sí. Fue acribillado un miembro de la Guardia Civil en la ciudad fulana de tal. Se acabó. ¿Sí? Si vas a editorializar, pues te leo como editorialista. No hay ningún problema, ¿ya? Entonces yo sé que estoy leyendo una editorial. Pero si me vas a informar, dame eso. Y entonces el resto genera preguntas, ¿no? Sí. Genera preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. No es que se hagas una lista de preguntas, ¿verdad? Pero hay una narrativa, ¿verdad? Una narrativa que se va combinando con la pregunta, ¿no? Sí. Eso sería, sí. Es decir, no sé, Nora, después de este hecho tan tremendo, ¿verdad? Como la muerte de una persona, ¿sí? Que se dedicaba a cuidar la seguridad pública, ¿verdad? Ahí está el hecho, pum, listo, enunciado, sin juicio de valor, lo que sucedió, el fenómeno como se nos apareció, ahí está. Y entonces, hemos de cuestionarnos hoy en día, ¿verdad? Sí, chalala, porque preguntarnos sobre esto y esto y esto nos ha llevado, ¿verdad?, a que nuestras costumbres, claro, estoy utilizando el mismo lenguaje ético, no tu lenguaje, ¿verdad?, sino el mismo lenguaje ético, y con eso, pues ir tejiendo, para que al término del día yo sea el que diga qué malo
Que lo mataron, qué bueno que lo mataron. Pero yo, no tú. Es bien complicado, Nora, porque no es automático. O sea, implica un doble esfuerzo. El esfuerzo de callarte y el esfuerzo de preguntarme. ¿Ya? Fíjate cómo el ejercicio periodístico se ha convertido en un ejercicio, bueno, no todo el ejercicio periodístico, ¿verdad? Pero algunos ejercicios periodísticos se han convertido en ejercicios intencionados, ¿no? Ya intencionados, ya moralizados. O sea, le voy a preguntar esto porque sé que con esto lo voy a llevar a que me responda esto. Hombre, caramba, vamos a subirle 2 rayitas al argumento, ¿no? Muy y bien. Desde su visión como presidente de la República, ¿usted considera que tal situación, pues sí, yo lo considero una edad, muchas gracias, etcétera, etcétera? ¿No? Se acabó. ¿Qué más preguntas? ¿No? Sí. No Rafa, soy periodista. Gracias. Querida. Sí. Toño, Voy creo que a Toño. darle la palabra a Toño Hernández, que quiere Sí. hacer una pregunta. Ricardo, ¿cómo le damos la palabra al periodista Antonio Hernández? Creo que ya estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok, Toño, adelante. ¿Qué Adelante, tal? Toño. Rafa, mucho gusto y muy interesante lo que nos compartes el día de hoy. Gracias. Pues yo un poco quisiera conocer tu visión desde esta parte de la ética, de la moral, todo lo que hemos escuchado en estos minutos, pues en un momento tan crítico, como ya bien decía la colega hace unos momentos, de ejercer la profesión. Parece que es de blancos y negros, o sea, no hay más, no caben otros escenarios. ¿Dónde queda nuestra labor entonces? ¿Solamente en el hecho tal cual? ¿Dejamos al lector en un vacío absoluto de decir, informen, hagan sus juicios como puedan? Porque me parece que estos elementos tan básicos y que es una discusión que incluso enaltece nuestra profesión, está un poco perdida. Claro. O sea, es un poco solamente eres o no eres, y de ahí no pasamos. Me gustaría mucho conocer un poquito más, si puedes, sobre ese punto, por favor. Muchas gracias. Rafa, gracias, Toño. Sí. Rafa, tenemos 3 minutos. No sé si en ese tiempo puedes dar una respuesta. Sí. Okay. Mira, Toño, te voy a contestar con una anécdota. Don Luis Villoro, tuve la oportunidad de conocerlo, a don Luis Villoro, un filósofo social, de justicia social, aquí en México, ¿verdad? Y en una conferencia en una universidad aquí en Monterrey, un estudiante le preguntó, doctor, ¿me podría usted decir, por favor, cómo ve la justicia en nuestro país? Y entonces don Luis se quitó los lentes, puso las manos así, se hizo un silencio tremendo, ¿verdad? Se hizo un silencio tremendo y como 2 minutos, 3 minutos después le dijo, ¿ya me entendió usted, joven? Es decir, mi querido Toño, me duele profundamente la libertad y la legalidad y la labor del periodista tiene que ser una labor ética con el cuidado del manejo de la inmoralidad de las costumbres económicas y políticas. Es lo único que te puedo decir, Tony. Es lo único que te puedo decir. Es decir, ¿qué te puedo decir, Tony? ¿Qué te puedo decir? Si no hay Estado de Derecho, si el ejercicio de la libertad está condicionado por facciones políticas de arriba y abajo, de derechas, estas cosas, ¿verdad? ¿Desde dónde nos movemos, verdad? Por eso, como le decía Nora, muévete desde la pregunta, ¿ya? O sea, tienes una sociedad a la que le urge hacerse preguntas y que no sabe hacerse preguntas. Nosotros sí sabemos hacernos preguntas, a eso nos dedicamos, ¿verdad? Pero aquí mi compadre no sabe hacerse preguntas y mi comadre allá en el rancho pues tampoco sabe hacerse preguntas. Entonces, pues platícale algo de lo que pasó de la manera más objetiva del fenómeno como se te apareció a ti, ¿verdad?
dentro del orden de posibilidades y luego suelta un poco la reflexión ética, mi querido Toño, porque si no, pues entramos a la cuenta, nada más. Lo que pasa es que terminamos siendo parte de una estadística que ya de por sí es vergonzosa. ¿Ya? Bien. Rafa, tu charla nos ha llenado de preguntas y de reflexiones, y yo creo que en lo personal, y espero que sea parte del sentir de los colegas y los periodistas, las periodistas que se han conectado, que nos vayamos haciéndonos preguntas y reflexionando, profundizando sobre el ejercicio de una profesión, yo te lo decía antes de empezar, tan necesaria en nuestra sociedad y en los momentos de crisis como lo que estamos viviendo o de cambio, ¿verdad? Profundo. Entonces, yo te agradezco que hayas abierto esta ventana al cuestionamiento y a la reflexión, y yo pues desearía que con esta visión y esta reflexión tuya nos vayamos y continuemos reflexionando. Desgraciadamente la tiranía del tiempo siempre nos llega, nos aprisiona. Hay oportunidad de plantear más preguntas a aquellos que quieran hacerlo a través del foro de colaboración para que tú puedas dar alguna respuesta a los periodistas, a las periodistas, y no me queda más que agradecerte el acompañamiento que nos has dado. Siempre es muy grato escucharte, siempre a mí en lo personal, siempre me dejas pensando muchas cosas, y espero que esto haya sido el mensaje de tu charla. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo a todos, a todas. Gracias a todos por acompañarnos, gracias al equipo del TEC. Gracias, cuídense mucho, que los necesitamos mucho. Chao. Hasta luego.